Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial, luego de el programa de nuestro amigo Jornada Empresarial, el licenciado José Díaz. Vamos a hablar de la economía mundial, vamos a hablar también del tema del momento, de Punta Catalina y del fideicomiso, y de realmente qué es lo que tiene que hacer el gobierno para casarse con la gloria y para que el pueblo dominicano de una vez y para siempre comencemos a invertir en bolsa de valores. ¿Y qué debe hacer el gobierno con esa planta y con otras más? Y la vamos a comparar con otras empresas, corporaciones extranjeras que cotizan en bolsa y que son ejemplos a seguir. Así que este es un programa de Estado para el gobierno y para que el pueblo dominicano entienda que Punta Catalina debe de ir a la bolsa de valores a cotizar sus acciones y olvidarse del fideicomiso. Entonces vamos a ver también qué pasó con el Dow Jones Index y qué nos dice la economía esta semana, la economía mundial a través de la bolsa de valores, si continuamos en un proceso crítico y de mucha incertidumbre o si por el contrario hay una recuperación, y si no es así, cuáles son los retos y los riesgos que se acercan a la economía mundial y a nuestra economía. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros se embarca en una nueva torre, Everest Tower, un condo hotel ubicado en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda adquirir en estos tiempos, que el dinero no tiene ningún valor en los bancos. Un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. La constructora Armando Toros le garantiza a usted a través de un estudio de mercado que usted va a recuperar todo su dinero en 4 a 5 años mínimo. O sea que el producto de mejor inversión ahora mismo es obtener una porción de este condo hotel. Felicitamos a su presidente, el ingeniero José Rosado, por esta gran visión. Miren, dicho esto, el Hotel Catalonia y Prestige Trader el próximo marzo 19 se embarcan en un nuevo seminario. Aumenta tus ingresos en bolsa de valores en Hotel Catalonia Santo Domingo Resort, Avenida George Washington, número 500, cupo limitado, $95 por participante. Usted va a conocer todo lo que usted necesita para salvar su dinero, no solamente ganárselo, sino para manejar sus finanzas, cuándo y por qué sube el dólar, por qué suben los commodities, la canasta familiar, cómo se compran las acciones, cómo se hace una transacción bursátil, cómo se coloca la orden, los mercados futuros y los diferentes mercados, cómo se relacionan uno con el otro y cómo usted garantiza una mejor eficiencia para su empresa a través del conocimiento de la bolsa de valores. Todos esos temas serán tratados ese día en ese seminario. Aumente sus ingresos en bolsa de valores. Sábado 19 de marzo de 9 a 2 de la tarde. Gracias a Catalonia Hotel y Santo Domingo Resort. Miren, ustedes saben que todas las semanas nosotros hablamos aquí de los mercados, de la importancia de la bolsa de valores, de la importancia del Dow Jones Index, del Standard & Poor's y de todos los índices mundiales. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque los índices mundiales y muy específicamente el Dow Jones Index nos traza la línea y las pautas de lo que nosotros debemos ver para saber qué va a pasar con la economía mundial y con la economía nuestra. ¿Cuál será la expansión de la economía? O si por el contrario
nuestras empresas van a dejar de percibir beneficios y comienza a contraerse la economía. La semana pasada habíamos advertido que el Dow Jones obtuvo una ligera recuperación, lo cual es muy bueno. Tiene dos lecturas eso. Cada vez que pasa una semana, le hemos dicho siempre que tenemos tres tendencias. Una tendencia a corto plazo, una tendencia a mediano plazo y una tendencia a largo plazo. Entonces tenemos que analizar todo lo que va a pasar en el mundo bursátil para determinar qué va a pasar con la economía real. Esa recuperación del Dow Jones Index, lo que nos dice a nosotros es, las dos lecturas, que o se recupera totalmente o, por el contrario, comienza el proceso de una posible recesión mundial. Si no cumple el Dow Jones con los requisitos que nosotros debemos de trazarle y que él debe ir marcando el paso. Nosotros podemos equivocarnos en nuestro análisis, pero la bolsa nunca se equivoca, es como es. Ahora bien, si nuestro análisis está correcto, entonces va a pasar lo que nosotros siempre hemos dicho que va a pasar, valga la redundancia. Colócame la gráfica número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones. Ahí lo vemos la semana pasada, cierra en 34.725. Fíjese que dijimos que iba a tocar esa línea azul. Acércala, señor director, de 33.700. Acércalo un poquitico más que se vea ese círculo. Fíjese, toca los 36.700 y penetra eso y se recupera y alcanza los 34.774. Entonces, cuando vemos esta semana lo que pasa con el Dow Jones Index, que cierra, esa es la número 3, señor director, para que veamos la comparación de uno y otro. Vemos que él sube hasta 36.000 puntos. Como acércalo, señor director, para que veamos bien. 35.089 cierra con un negativo, menos 21.42 y un doji. Entonces, cuando lo acercamos bien, nos damos cuenta que toca los 36.000 puntos y también tocó los 35.000 puntos. Fíjense que se sostiene en esa línea roja. Entonces, ¿qué lectura positiva nos da eso? Bueno, la lectura positiva es que hay una ligera recuperación de la bolsa de valores y del mundo económico y del mundo financiero. Ahora bien, ¿cuál es la lectura negativa? Bueno, que si el Dow Jones no puede sobrepasar los 36.900 puntos y colapsa y cierra por debajo de 34.000 puntos, el mundo económico tiene problemas, los gobiernos tienen problemas y las economías mundiales tienen problemas. ¿Por qué? Porque no pudo sostenerse ahí. Y como no puede sostenerse, entonces el dinero va a salir de la bolsa de valores. Y si el dinero se va de la bolsa de valores, realmente lo que hace es que se está yendo de las acciones de las corporaciones que cotizan en bolsa. Y cuando las corporaciones que cotizan en bolsa pierden dinero y dejan de recibir ingresos en beneficios, sencillamente cancelan empleados y cortan por las nóminas. Por eso es el peligro de esto, por eso es que tenemos que monitorearlo semana tras semana para ver cuál es su tendencia, corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque es lo que nos vas a decir a nosotros si la economía se va a expandir o si por el contrario la economía se va a contraer. La única forma de saberlo es con esto, porque el Banco Central y los gobiernos trabajan con dos productos brutos internos o Producto Interno Bruto que son pasados de 3 meses y trabajan con 6 meses pasados. La bolsa no, la bolsa trabaja con 10 meses en el futuro. Lo que pasa con los mercados futuros, lo que pasa con los commodities, lo que pasa con la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y en consecuencia afectan los bonos soberanos de todos los países del mundo. Y entonces también afectan los derivados subyacentes que se negocian en la bolsa, que son los que determinan realmente hacia dónde va la economía mundial. Entonces, por eso siempre es que decimos que para tener una idea correcta de hacia dónde va la economía mundial y global, y la nuestra en consecuencia por degradación, tenemos que consultar la bolsa, porque todo nos lo dice. La bolsa es que traza las pautas hacia dónde va la economía realmente. Y si es así, le está trazando las pautas a los empresarios, a los industriales, de qué deben de hacer con su empresa, si maximizar su empresa o si por el contrario su empresa va a entrar en recesión. Entonces tienen que reducir su inventario, reducir su ganancia y eso corta por las nóminas, eso bota empleados.
Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando la bolsa colapsa y que se va más del 30% de la fuerza laboral, quien lo vota a usted indirectamente es Wall Street y usted no se entera. Entonces, por eso la importancia de la bolsa de valores. Entonces, cuando vemos estos índices, cómo se trabaja en los mercados bursátiles, necesitamos esto. ¿Para qué? Para que nuestras empresas vayan a la bolsa de valores ya. No se puede competir con empresas que están en la bolsa de valores. Es imposible competir. Y hoy le vamos a traer esas pruebas de la importancia de la bolsa. Solamente por usted entrar en la bolsa, empresas que cotizan tienen una revaloración de su capital en un 31% cuando cotizan en los mercados grandes ligas. Llámese Nasdaq, llámese New York Stock Exchange. Colócame la número 4, señor director, para que veamos. Fíjense, las empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos tienen una valoración mayor. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que el pueblo pueda entender qué es lo que decimos con la bolsa de valores. Las empresas extranjeras que colocan sus acciones en mercado de Estados Unidos tienen una valoración mayor que las que no lo hacen. La prima por cotizar en Estados Unidos alcanza de media del 14%, aunque varían según el país de procedencia y el sector al que pertenece la empresa. O sea, que cotizar en la bolsa de estadounidense sale a cuenta de las empresas extranjeras. Ese es el mensaje que ayer quiso trasladar la bolsa de Nueva York. O sea, que cuando usted cotiza en bolsa, su empresa automáticamente, si usted se va al New York Stock Exchange, pues su empresa se va a reevaluar automáticamente en un mínimo de 14%. Colócame la número 5, señor director, para que veamos qué tanto sube esa valoración. Amplíe ese párrafo para que usted tenga una idea. Miren, eso fue un estudio que se hizo en la Universidad de Toronto. Dicho estudio concluye que la prima de valoración de las empresas extranjeras que cotizan en mercados estadounidenses es mayor que las que no lo hacen. Entonces, esta tendencia se agudiza cuando el mercado en el que cotizan las compañías es, en algunos casos, de los pesos pesados del país. Nueva York o el Nasdaq. En este caso, la valoración media es de un 31% superior al de las compañías que solo cotizan en sus mercados domésticos. Entonces puede bajar con nosotros, señor director. Entonces fíjense, una empresa que cotiza en Nueva York, que cotiza en el Nasdaq, en el New York Stock Exchange, automáticamente ya eso le garantiza un 31% de valoración. O sea que si nosotros como país, si el gobierno como país adecúa a la empresa, a la corporación Punta Catalina y la lleva a Nueva York, automáticamente después que esté ahí ya va a llegar con un 14% desde que entre a la bolsa. Y si tiene una buena administración y hace lo que tiene que hacer en beneficio del país y tiene rendimiento, y como dice la opinión pública, que produce más de 200 millones de dólares en el año, bueno, pues entonces esas acciones van a crecer y su revaloración será de un 31%, quién sabe cuánto. Y vamos a ver cuáles empresas que cotizan en Nueva York cuestan todo el dinero del mundo solo por ir a la bolsa. Entonces, presidente Abinader, señor presidente, cásese con la gloria, olvídese de ese fideicomiso y venda acciones en la bolsa de valores, tanto de Nueva York como nuestra bolsa de valores. Lleve a Punta Catalina a la bolsa de valores. Lleve a Refidonza a la bolsa de valores. Y olvidémonos de fideicomiso, que es un instrumento que a nosotros nos gusta, pero que se ha politizado y se ha satanizado. Ahora bien, no tenemos corporaciones que venden acciones en la bolsa. Esta puede ser la primera, presidente. Lleve a Punta Catalina a Wall Street. Llévela, adecúela, que tiene un valor de mercado de 2.7 billones de dólares. Entonces vamos a vender acciones en Wall Street y a vender acciones de Punta Catalina en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Y yo le garantizo a usted, señor presidente, modestamente, que nadie se puede oponer a eso. Porque el que se oponga no tiene ni idea cómo se controla el mundo, ni quién controla el mundo. No hay forma que una persona, un solo dominicano diga que es negativo que la empresa se lleve a la Bolsa de Valores, a Wall Street o a la Bolsa de la Dominicana a vender acciones. Porque si lo hace, entonces es un analfabeto total y absoluto. No tiene idea cómo se funciona el mundo. Ni idea tiene cómo funciona el mundo. Ni quién controla el mundo.
Entonces llevémosla ya de una vez para siempre. La primera empresa estatal dominicana, llévala a la bolsa y vende acciones en la bolsa de Nueva York y vende acciones en la bolsa de valores dominicana. Haga la adecuación para que todos los dominicanos compremos acciones de Punta Catalina y compremos acciones de Refidonza, para que usted vea lo que significa eso para el mundo y para el desarrollo de la República Dominicana. Millones y millones de personas tendrán acceso a esa información y podrán comprar las acciones de tanto de Punta Catalina como de Refidonza. Llévela a la bolsa, señor presidente. Colócame la número 6, señor director, para que veamos qué más pasó con las empresas que cuando cotizan en bolsa tienen una mayor valoración. Aquel año en que el Nasdaq ganó un 85%, el diferencial de valoración alcanzó el 25.2%. El año con que una diferencia más estrecha fue en el 2002, con un 8.1%. El economista jefe de la bolsa de Nueva York, Paul Bennett, esta revolución pone de manifiesto que la prima de valoración no es un efecto temporal, sino que persiste en el tiempo. El estudio demuestra que merece la pena cotizar en Estados Unidos a pesar de los costes de adaptarse a la norma. Sarbanes-Oxley señala Noreen Cunningham, presidenta de ejecutiva de la bolsa, en nota de prensa. O sea que lo mínimo que la empresa se revalúa es un 8.1%. Inmediatamente entra a cotizar a la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese es el poder de la Bolsa de Valores, presidente. Entonces hay que enseñarle al pueblo esta cultura bursátil, para que de una vez para siempre aprendamos a comprar acciones, cómo se coloca una acción. Olvidémonos de ese fideicomiso, que eso se ha politizado, que nosotros estamos de acuerdo con el fideicomiso, porque es un instrumento, una figura que le da transparencia a lo que se hace. Pero vamos a vender las acciones, que es mejor todavía que el fideicomiso. Porque el desarrollo de un país depende del mercado accionario, porque es de las grandes ligas de los negocios. Entonces, si eso es así, esa reevaluación de Punta Catalina y Refidonza podría tener un 10, un 15, un 20% o quién sabe cuánto. Colócame la número 7, señor director, para que veamos un poquitico más. Dice aquí, la prima de valoración de las compañías extranjeras que cotizan en Estados Unidos varían según la procedencia y el sector a que pertenecen. Las primas más consistentes durante los años residen en las empresas de Canadá, todo con un mercado de valores fuerte, Francia, Alemania, Singapur, Suiza y Reino Unido. ¿Qué tienen en común esos países? Que todos tienen un mercado de valores fuerte, que todos saben de bolsa, que todos saben que la bolsa de valores es lo más importante para el mundo y para el desarrollo de un país. Por eso la importancia de cotizar en bolsa. Entonces, llevemos esa empresa de la bolsa, llevemos a Punta Catalina y a Refidonza a la bolsa de valores, ambas a Nueva York y a la bolsa de valores dominicana, para que no casemos con la gloria, señor presidente. Es la mejor forma, ¿eh? Entonces eso va a abrir el camino para que el pueblo dominicano entienda de una vez para siempre la forma correcta de desarrollarnos. Y no hay nadie que se pueda oponer a esto, presidente. El que se oponga a que se lleven las acciones a Wall Street o a la Bolsa de Valores Dominicana es un analfabeto total, ¿eh? No tiene idea de cómo funciona el mundo. No tiene idea de que el capitalismo y el mundo se controla desde la Bolsa de Valores. Entonces llevémosla a la Bolsa de Valores. Esta es la oportunidad que tenemos. La primera y única oportunidad que se presenta, que una empresa estatal vaya a la bolsa. Colócame la número 8, señor director, para que veamos qué es lo que está pasando. Punta Catalina debe ir a la Bolsa de Valores RD. Eso lo decimos nosotros. El señor Almonte dice, fideicomiso dará independencia y permitirá despolitizar a Punta Catalina. No, señor. Vámonos a vender acciones a la Bolsa de Valores. Vamos a vender acciones de Punta Catalina en Wall Street y en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Ese es el camino correcto, presidente. Abrir de una vez para siempre el mercado accionario para que 11 millones de dominicanos tengan la oportunidad de comprar acciones de Punta Catalina. Y si es verdad que genera más de 200 millones de dólares en el año, si 11 millones de dominicanos entran a comprar acciones, va a generar 1.000 millones de dólares de beneficio. Porque está abierta al mundo a partir de ahí. Entonces, llevémosla a donde tenemos que llevarla, a los mercados. Y los mercados son los mercados de bolsa de valores, porque es el escenario correcto para negociar cualquier tipo de empresa o de instrumento financiero. Y las acciones de una empresa son instrumentos de renta variable. Entonces vamos a llevarlas ahí. Vamos a abrir el campo, vamos a abrir ya de una vez para siempre nuestra bolsa de valores. Para que nuestros empresarios entiendan esto,
31% de revaloración cuando usted cotiza en bolsa, mínimo 14%. Y cuando menos se revaloró, fue en el 2002, que hubo una revaloración de un 8.1%. Es brutal lo que hace la bolsa con las empresas. Porque ya tiene un valor intangible que usted no lo puede medir, pero que la bolsa sí. Entonces el hecho de cotizarse en bolsa ya le garantiza a usted un 31% por encima. Entonces si Punta Catalina cuesta 2.7 billones de dólares y en 3 o 4 años aumenta automático, mínimo por su revaloración, 31%, vamos a sumarle 31% a 2.7 billones, 2.700 millones de dólares por 31%. O sea que eso va a subir 837 millones de dólares más, solamente por ir a la bolsa de valores. Porque es que la bolsa le da el prestigio, le da el capital y le da la oportunidad de crecer a todo lo que se cotiza en bolsa. ¿Qué se necesita? Bueno, adecúela, ejecutivos que garanticen un crecimiento estable y que garanticen riquezas, que garanticen beneficios, que pague dividendo la empresa para que podamos crecer. Colócame la número 9, señor director. ¿Qué más dijo el ministro Almonte sobre Punta Catalina? El ministro de Energía y Minas destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del contrato para el fideicomiso público de la central termoeléctrica Punta Catalina e indicó que ese mecanismo permitirá despolitizar este complejo energético. Eso está correcto. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Nosotros no estamos en desacuerdo con el fideicomiso. Pero más queremos nosotros que usted lleve la empresa a la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque es ahí donde se negocia todo. Y el gobierno ya es propietario de Refidonza y propietario de Punta Catalina. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos. Refidonza, el gobierno compró el 49% de las acciones de Refidonza. Bueno, llévela a la bolsa, presidente. Llévela a Wall Street, a Refidonza también. Haga la adecuación para que le llevemos a ambas bolsas, a la Bolsa de Valores de República Dominicana y la llevemos a Wall Street. Entonces, eso es lo que nos va a garantizar a nosotros el éxito, señor presidente. ¿Por qué decimos esto? Por la importancia que es la Bolsa de Valores. Bueno, porque hay países que entienden esto y que tienen corporaciones igual que Punta Catalina, que son estatales. La única diferencia es que esas empresas están en la bolsa y la nuestra no. Porque ellos tienen más cultura de inversión que nosotros, conocen más de los mercados que nosotros. Entonces, nadie se puede oponer a que una empresa estatal esté en la bolsa. Nadie, absolutamente nadie. Porque eso es transparencia. La bolsa es el corazón y el cerebro del capitalismo. No hay capitalismo, no hay equidad, no hay rendimiento, no hay crecimiento y no hay riqueza sin capitalismo y sin bolsa de valores. Si usted le saca al mundo Wall Street, bueno, se convierte en una selva, porque Wall Street es el escenario organizado para negociar todo. Colócame la número 13, señor director, para que veamos esa empresa estatal, que le trajimos 2 empresas, solamente es 2. La número 13, señor director, Petrobras. Ahí lo vemos, Petróleo Brasileiro, Petrobras, PBR. Sus acciones cerraron. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Sus acciones, amplíelo, señor director. $13.30 cerraron sus acciones. Miren el precio de capital que cuesta Petrobras. Dice ahí, market cap, 49.452 billones de dólares. Petrobras, una empresa estatal de Brasil que se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y se cotiza en Brasil, tiene un valor de mercado en Nueva York de 49.452 millones de dólares. Eso es Petrobras. Entonces, para que usted tenga una idea, y se mueve en diario promedio 8.385.492 acciones de Petrobras. Entonces, por eso la importancia de la bolsa. ¿Quién es Petrobras? Amplíe ese párrafo de abajo, señor director, ese análisis fundamental abajo, para que se vean esos números. Abrió 13.25, cerró 13.53. Dice aquí que las acciones de Petrobras se están moviendo en un rango de 5.70 con 14 por 6 y tiene un volumen promedio de venta de acciones de 31.444.746 acciones diarias cambian de mano. Entonces, fíjense que dice Next Earning Day, el próximo día que paga los earnings. ¿Tiene opciones? Sí, también tiene opciones. Entonces, esa es la importancia de la bolsa de valores. ¿Quién
¿Qué más es Petrobras? Colóqueme la 14, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí. Amplíeme ese párrafo. Vamos a ver los fundamentos de Petrobras, porque tiene que ser transparente, porque la bolsa le exige que me tiene que dar los números y los datos y los libros de contabilidad para que usted lo pueda ver, para que usted pueda determinar si usted compra o no acciones de cualquier empresa que se negocie en la bolsa. P/E ratio, dice ahí que es 0.03, el price to book, el libro de Petrobras en las acciones, 1.33. Dice aquí cash flow, 2.02. Dice también revenue per share, trading 12 months, 11.31. Dice aquí share outstanding, tiene Petrobras, acciones a la venta de Petrobras, 3.721 millones, 3.721 millones, share floating, o sea, acciones que están disponibles para venderse, 3.77 millones, 3.720 millones. Percent held by institution, las instituciones tienen acciones de Petrobras, 20.25% y paga dividendo, dividend por share, $0.91. O sea que si usted tiene 1,000 acciones de Petrobras, esa empresa le va a mandar a usted $910 cada 3 meses. Si usted tiene 5,000 acciones, le va a mandar 0.91 por los 5,000 acciones. Entonces, esa es la bolsa de valores. Entonces, llevemos a Punta Catalina y a Refidonza a la bolsa de valores, para que de una vez y para siempre este país comencemos a desarrollarnos, a desarrollar nuestra bolsa de valores con la cotización de acciones y que entren las empresas dominicanas a cotizar en bolsa, porque eso le garantiza una revaloración de su empresa de más de un 30%. En el próximo bloque vamos a ver qué otra empresa, también igual que Petrobras, que se cotiza en Nueva York, es un monstruo y que hoy es una de las empresas más poderosas de ese país. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Fíjense, ustedes saben que cualquier instrumento que vaya a la bolsa de valores y se negocie debe demostrar transparencia, debe ser transparente. Es cierto que en todos los negocios, en todo lo que hacemos los seres humanos, siempre habrá corrupción. Ahora, cuando usted va a Wall Street o cualquier bolsa del mundo y usted filtra informaciones confidenciales, eso es penalizado, porque el organismo, en este caso el SEC, en Estados Unidos, el Security Exchange Commission, y en nuestro país, la Superintendencia de Valores, siempre deben de regular y monitorear eso, que no haya trampa en los mercados, porque la bolsa es transparencia. Por eso, esa figura de fideicomiso tiene que ser transparente. Pero no hay nada más transparente que el mercado accionario. Fíjense que nosotros tuvimos acceso a los libros de contabilidad de Petrobras, una firma estatal que está en Brasil. Por eso es ADR, American Depositary Receipt, que son las firmas que se cotizan en el mercado norteamericano, pero que están fuera del territorio norteamericano, pero que el brazo ejecutor de Estados Unidos tiene alcance sobre ellos. Porque Petrobras, te quiero recordar que es la patrocinadora de Odebrecht, y que ella tuvo que pagar 3.800 millones de dólares en multa, porque quien coge a Petrobras y a Odebrecht es la bolsa de valores, para que usted tenga lo fuerte que es esto, y porque tiene que ser transparente. O sea que si nosotros mañana llevamos a Punta Catalina o a Refidonza a la bolsa, tiene que ser transparente. No puede haber trampa ahí, porque hay consecuencias para esto. Y Petrobras pagó muy gustoso 3.800 millones de dólares en multas en Estados Unidos, más de lo que costó la planta de Punta Catalina. Entonces, para que tengamos una idea de hacia dónde que vamos a llevar estas empresas, hay que llevarlas ahí, porque por eso ese es el capitalismo, transparencia y confianza. Porque para que un inversor lleve su dinero y compre acciones en la bolsa de valores, le tienen que garantizar eso. Le tienen que garantizar transparencia y le tiene que garantizar confianza y que su dinero está garantizado. No se lo pueden robar los funcionarios de las empresas, o un CEO, un ejecutivo. No se puede llevar el dinero
como cogían la empresa reformadora del Estado Dominicano y los repartían 50 millones por aquí, 100 millones por allá. Eso no puede pasar aquí, ¿eh? Para que usted tenga una idea, esa cultura que tenemos nosotros de ser ladrones, funcionarios ladrones y robar, eso se acaba con la bolsa. Usted lo puede hacer, porque usted es sancionado por eso, ¿eh? Entonces, queremos transparencia, bueno, esa es la oportunidad. Llevémosla a la bolsa de valores. Colócame la número 15, señor director, para que veamos cuál es la valoración de Petrobras en su rango de acuerdo al SC técnico, TCR. Ahí vemos, tiene una valoración de 97.7%, donde el 99.9% es el más alto y el mejor. Es para que usted tenga una idea que aún pagando 3.800 millones de dólares en ese problema que se vio envuelto con Odebrecht en Estados Unidos, miren la valoración que tiene Petrobras, 97.7% de 100%. Entonces, una empresa sólida, una empresa estatal que tiene más de 3.000 millones de acciones a la venta en la bolsa de valores, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Colócame la 16, señor director, para que veamos el perfil. Amplíeme ese párrafo. Petróleo brasileiro, Petrobras. Ahí lo vemos claro. Dice aquí, petróleo brasileiro engage in oil and gas exploration, production, distribution of activities. It's operated through the following segment. Trabaja a través de las siguientes operaciones: exploración y producción, refinería, transportación y marketing. Gas en energía, también incorporating other business. The exploration and production segment involve crudo de petróleo, gas natural, líquidos, gas natural, exploración, desarrollo de producción, refinería, transportación. Eso es Petrobras y tienen empleados, 49.050 empleados. Un pequeño gobierno es Petrobras. Una empresa que tenga casi 50.000 empleados es un gobierno. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el poder que le da la bolsa de valores a una empresa cuando va a la bolsa, porque está abierta al mundo. Si Punta Catalina genera más de 200 millones de dólares en el año de beneficio, esos son 2 centavos para lo que genera Petrobras. Son 2 centavos. Petrobras pagó en multa 3.800 millones de dólares en multa. Y lo pagó en multa porque lo produce en la bolsa de valores. Y es preferible que ella pagara ese dinero, porque si no, entonces iba a perder eso. Y yo lo voy a pagar conforme. ¿Cuánto que le debo? 3.800 millones de dólares. Aquí está un cheque por 3.800 millones de dólares. Paga Petrobras en multas nada más. Entonces nuestra corporación dice que produce 200 y pico de millones de dólares, 2 centavos para lo que generan estas empresas. Entonces, para que tengamos una idea, ¿quién es Petrobras? Colócame la 17, señor director, para que veamos el análisis técnico de Petrobras y sus acciones. Las acciones cerraron en 13.28 cuando tomamos la muestra. Una empresa sólida, que usted puede comprar acciones. Usted y cualquiera en el mundo puede entrar a comprar acciones de Petrobras. Entonces, vamos a llevar a Refidonza, vamos a llevar a Punta Catalina, para que todos podamos comprar acciones, para que sea pública, una empresa estatal pública. Pública quiere decir que se cotiza en bolsa. Entonces, ¿cuál otra empresa más, igual que Petrobras, es un poder mundial? Colócame la número 30, señor director, para que veamos esa empresa que también es otro poder y que es una empresa estatal y que se negocia en la bolsa de valores. Colócame la número 30, señor director, para que veamos esa empresa también, igual que Petrobras. Petrochina, PTR, el ticker symbol, se cotiza en el New York, fíjese, dice Petrochina Corporation Ltd, ADR, American Depository Receipt. Son las empresas que se negocian en la bolsa de Estados Unidos, pero que están fuera del territorio norteamericano. Es una empresa estatal china, headquarter, Beijing, su casa matriz en Beijing. Exchange, se negocia en el New York Stock Exchange, ticker symbol, PTR. Sus acciones cerraron en 51.76. Share outstanding, tiene acciones a la venta para el público, 211 millones de acciones. Ahí tenemos un error, no son más. Pero market cap, tiene un mercado, un valor de mercado, cuesta esa corporación 138.510 millones de dólares, 138.51 billones cuesta. Y paga dividendo en el per share 5.17. Sus ventas crecieron 20,7 y tiene empleados
432.300 empleados tiene esa empresa. O sea que esa empresa tiene más empleados que el gobierno dominicano completo. Pues yo no creo que aquí hayan 400.000 empleados. O sea, es para que tengamos una idea de lo que hace la Bolsa de Valores. Y se negocia en la Bolsa de Hong Kong y en la Bolsa de Nueva York. Colóqueme la número 31, señor director, para que veamos qué más, quién es PetroChina. Amplíale ese párrafo. PetroChina LT, engage in the petroleum-related product service and activity. Is operated through following business segment: exploración y producción, refinería y químicos marketing, gas natural y pipeline, head office en otro. Dice que la exploración y producción segment involve exploración, development, desarrollo de producción y marketing en crudo de petróleo y gas natural. Entonces, es para que tengamos una idea de cuánto produjo PetroChina y quién es PetroChina. Entonces, nuestras empresas deben de ir de una vez para siempre a la Bolsa de Valores. ¿Quién más es PetroChina? Colóqueme la 33, señor director, para que veamos qué más hace PetroChina. Entonces, amplíeme ese párrafo. PetroChina, amplíeme ese párrafo que está subrayado, señor director. PetroChina Company Limited cotiza en las bolsas de Hong Kong y la bolsa de Nueva York, y anunció sus planes de emitir acciones en la bolsa de Shanghái en noviembre de 2007, cuando salió eso. O sea, después de su debut en el índice de esta ciudad, su valor de mercado se triplicó. Entonces, después que PetroChina entró a la bolsa de Hong Kong y a la bolsa de Nueva York, triplicó su valor de mercado. O sea que si costaba 100, automáticamente costaba 300 por eso. O sea, es para que usted tenga una idea quién es la bolsa. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. 230 años tiene Wall Street fundada. Y no tenemos una sola empresa que se cotice en bolsa. Una, no la tenemos. Entonces, vamos a llevar esta, vamos a llevar a vamos a llevar a Catalina, Punta Catalina y a Refidonza a Wall Street, a la Bolsa de Valores Dominicana. Así como PetroChina, que se negocia en ambas y que ahora en la Bolsa de Shanghái 3. Y Petrobras también, que se negocia en Nueva York y se negocia en Brasil y en otros países. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ese es el mundo. Eso no se lo inventó Luis Fernando García, es un sistema. Y la Bolsa de Valores es quien garantiza que los pueblos son ricos. Por eso China hoy es el gigante asiático. Luego que entró en el 90 y abrió con la Bolsa de Shanghái, y esa empresa cuesta 138.000 millones de dólares. ¿Cuántas veces cuesta a Punta Catalina? 138.000 entre 2.5 que costó la nuestra, 2.7, para que tú tengas una idea. 138 entre 2.7. Estamos hablando que cuesta 51 veces lo que cuesta Punta Catalina. Solo porque está en la Bolsa de Valores. Entonces vamos a llevarlo a la bolsa. Entonces el asunto aquí no es si existe o no un fideicomiso. No es que sea transparente o no, es que sea politizado. Y nuestros pueblos carecen de conocimientos en bolsa. Entonces por eso todos lo satanizamos. El fideicomiso es un instrumento transparente y qué bueno. Después que se haga como tiene que ser correctamente. Pero si no queremos ese fideicomiso, bueno, vendamos las acciones y punto, y se acabó todo. Ahí pasó el palé. No hay quien se oponga a quien se venda las acciones de Punta Catalina y de Refidonza en la bolsa. No hay quien se oponga, porque eso multiplica de forma exponencial el capital de esas empresas. Entonces, si queremos mañana tener un país desarrollado, con una economía saneada, que los ciudadanos dominicanos, que todos sus ciudadanos mañana puedan tener ingresos por encima de los 30, 40 mil pesos, yendo a la bolsa, porque la bolsa es lo que garantiza eso, que todas nuestras empresas vayan a la bolsa. Todas aquellas que tengan las condiciones para ir a la bolsa. Entonces, ¿por qué usted puede comprar acciones de PetroChina? Yo puedo comprar acciones de PetroChina. Entonces, y puedo comprar acciones de Petrobras. ¿Podemos hacer eso los dominicanos con Punta Catalina? No. ¿Podemos hacer eso los dominicanos con Refidonza? Tampoco. Entonces llevémoslo a la bolsa para que sea el pueblo que decida si quiere o no comprar acciones. Porque es responsabilidad suya. Después que una empresa cotiza en bolsa, es responsabilidad suya invertir en esa empresa. Es responsabilidad suya analizar esa empresa. Para usted determinar por qué esa empresa merece su dinero. Porque cuando usted compra 1000 acciones de una empresa en la Bolsa de Valores, vamos a decir, en este caso de Petrobras, y usted va a colocar $13,000 en la línea, esa empresa tiene que darle toda la información que usted necesita.
para que usted pueda analizar y decir, bueno, pero esta empresa merece que yo coloque $13,000 de mi dinero en acciones, en 1,000 acciones de esa empresa. Bueno, ya le dijimos que sí, pero nosotros no podemos hacer eso con Refidonza, porque no se cotiza en bolsa y no es transparente. O sea, tenemos que aceptar lo que nos diga el gobierno o todos los gobiernos. No podemos hacer eso con Punta Catalina, porque no tenemos los datos. Si estuviera en la bolsa, yo hubiera entrado ahora mismo a ver las acciones de Punta Catalina y a ver los libros de contabilidad de Punta Catalina. Y me lo tiene que dar, porque ese es el negocio. Y si no nos los da y nos habla mentira, entonces es demandable. Entonces yo la demando, como se hace con otras empresas, como se hizo con Petrobras, como se hizo con Odebrecht y como se han hecho con otras empresas que dan informaciones falsas. Entonces, vamos a llevar a la bolsa, a lo que es el mundo. ¿Queremos transparencia? Bueno, vamos a vender acciones para que tengan que ser transparente obligatorio, para que no nos puedan dar informaciones falsas, porque si dan informaciones falsas, el mercado le hace saber eso inmediatamente, porque sus acciones colapsan. Sino que le pregunten a Enron, o qué pasó con Lehman Brothers. Cuando una empresa de la bolsa da una información falsa, incorrecta, y los inversores la conocen, colapsan las acciones de esa empresa, todo el mundo saca su dinero y se va a la quiebra de esa empresa. Por eso es la grandeza de la bolsa, la seguridad y confianza que da, la transparencia. Cuando el gobierno dominicano emite bonos soberanos y los lleva a Wall Street, tiene que dar los datos, transparente, no puede mentir, no puede decir, esto, una cosa aquí, otra allá, no, porque es que es demandable. Es que si una persona pierde dinero con los bonos soberanos de República Dominicana por una mala información que dé el Banco Central o el gobierno, se puede demandar al gobierno dominicano a través del SEC, el Securities Exchange Commission, o quien regule esos bonos en Estados Unidos. Entonces, lo correcto es que vayamos a la bolsa de valores para que seamos transparentes de una vez para siempre y para que nuestro pueblo crezca y para que nuestro mercado accionario pues comience a funcionar como tiene que ser y no solamente con bonos corporativos. Entonces, los banqueros o los bancos deben de estar en la bolsa ya vendiendo sus acciones y no limitarse nada más a que vayan los depositantes a llevar su dinero en ahorros. Vendan sus acciones, porque los bancos en los cuales te hacen transferencia a cualquier parte del mundo, todos esos bancos son de Wall Street. El JP Morgan Chase, el Banco de América, el Scotiabank, el Toronto Dominion, todos, el Citibank, el Wells Fargo, el HSBC, el UBS, son todos bancos de la bolsa. O sea que usted no puede hacer una transferencia mundial que no sea a través de un banco de la bolsa de valores, porque ese es el negocio, ese es el escenario para negociar todo. Entonces, por eso la importancia de Petrobras esté en la bolsa y de que Petrochina también esté en la bolsa. Fíjense que se parecen el nombre Petrobras y Petrochina. Bueno, pongámosle nosotros Petro Dominicana a Punta Catalina, si le queremos cambiar el nombre, y vamos a llevarla a Wall Street, a que el gobierno venda las acciones, tanto en New York Stock Exchange, porque es una corporación que cuesta más de 2.5 billones de dólares. Bueno, hay corporaciones que cuentan ese valor, que tienen ese valor en la bolsa. Llevémosla, presidente, cásese con la gloria y olvídese de ese fideicomiso. Y vamos a vender 200 millones de acciones de Punta Catalina en Wall Street. Y vamos a vender 200 millones de acciones en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Haga la adecuación para que Wall Street, el mercado, le ponga el precio a lo que significa que automáticamente pase eso, va a tener una revaloración mínimo de 14%. Se incrementa el valor de esa empresa. Y si se cotiza en Estados Unidos, 31%. Entonces llevemos y hagamos lo correcto, como tiene que ser. Si queremos transparencia, tenemos que ir a la bolsa. Y ningún país se ha desarrollado, siempre lo hemos dicho, al margen de tres cosas, hay tres cosas nada más. Así que aquellos que quieran ser presidente y que sean aspirantes, que no se vayan a los supermercados a hablar de precios, que el gobierno no tiene nada que ver con precios, son los mercados que fijan los precios. El gobierno tiene que ver con otras cosas. Pero para que un país se desarrolle y tengamos una economía saneada y un país rico, necesitamos tres cosas y tres cosas nada más. Un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes
Y ese Ministerio Público Independiente y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Eso nos garantiza a nosotros la transparencia de Punta Catalina y que los dominicanos puedan comprar acciones y que esa empresa de una vez para siempre sea pública, que pertenezca realmente al pueblo dominicano. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó